Sean bienvenidos a Recuperando la Gracia. En este programa y en los próximos queremos estar haciendo un breve resumen de lo que es conocido en el ámbito reformado como las 5 solas de la Reforma. ¿Cuáles son estas 5 solas de la Reforma? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios sea dada la gloria. Vamos a hacer 5 pequeños programas para estar hablando de estas 5 solas y en el día de hoy vamos a comenzar con la escritura. ¿Por qué sola escritura? ¿Y por qué le ponemos la palabra sola delante? Porque solamente la escritura es nuestra regla de fe. No concilios, no costumbres y no otro libro. Solamente la Biblia, 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. No los apócrifos. Sola escritura no significa de que nosotros no leemos otro libro, o que no leemos ningún documento histórico, que lo único que leemos es la Biblia. Eso no es lo que significa. Hay muchos libros buenos, hay muchos documentos históricos que son buenos y muchos que deberíamos leer y que nos ayudan a entender las Escrituras. Lo que estamos diciendo es que el único libro que es infalible, el único libro que es vivo, es la Biblia. La Biblia es la única palabra de Dios que Dios nos ha dejado. No los documentos históricos, no libros escritos por seres humanos que no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Solamente las Escrituras, solamente la Biblia es nuestra regla. Es la única palabra firme y fiel en la cual nosotros confiamos. Y en los demás libros y en los demás documentos históricos nos amparamos muchas veces para entender doctrinas que quizás puedan ser profundas y difíciles de entender para algunos. Y muchos hermanos nuestros en el pasado y en la actualidad se han dedicado a estudiar profundamente las Escrituras y a escribir sobre ciertos temas para que pudiéramos comprender las Escrituras. Pero los libros que se han escrito acerca de la Biblia y cualquier otro documento histórico no es la Biblia. Ni siquiera aún nuestra confesión de fe. Confieso la confesión de fe de Londres de 1689, la confesión de fe bautista. Ni siquiera la confesión de fe bautista es infalible. La escribieron seres humanos. Es una confesión muy buena, es un documento histórico muy bueno, como lo es la confesión de Westminster. Y quizás con algunas cosas no estamos de acuerdo y otras las rechazamos. Pero todos estos documentos históricos, aunque son buenos y nos ayudan a comprender las Escrituras, no son la Biblia y no son infalibles y no son palabra de Dios. Como tampoco lo son canciones, si no son salmos que están en la Biblia inspirados por Dios, no son infalibles, no fueron inspirados por Dios. ¿Son buenos? Sí. ¿Los debemos usar? Sí. Cualquier cosa que nosotros podamos cantar y cualquier cosa que podamos leer que esté en concordancia, que esté de acuerdo con la Biblia, no está mal usarlo. Pero si contradice a la Biblia en la mínima cosa, ya no lo debemos usar. Debemos rechazarlo. Dicho esto, lo que quisiera que pudiéramos entender es que todo lo que leamos o todo lo que cantamos, todo lo que rebusquemos, tenemos que filtrarlo por la Biblia. Y si dice de alguna manera lo que la Biblia está diciendo, entonces es un buen documento. Pero si contradice a la Biblia en mínima cosa, ya no sirve. No sirve porque solamente la Biblia es este documento infalible y es nuestra regla de fe y de práctica. Vamos a ver unos pasajes que apoyan esto que estamos diciendo y esto que se regó durante la Reforma y que hoy está también dentro de nosotros en nuestros días y que ha sido bueno. Estas 5 solas, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribiera a Timoteo por segunda vez, en el capítulo 3, dijera en los versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que Pablo está diciendo es que las escrituras, la palabra de Dios, es útil, es inspirada, fue soplada. Cada vez que fue soplada, quiere decir que salió de Dios. Escribieron seres humanos, pero la mente que está detrás es la mente de Dios, inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí Pablo no está hablando de perfección humana, porque sabemos que ningún hombre es perfecto. El único hombre que es perfecto es Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que la palabra de Dios es esta regla de fe y esta regla
no solamente de fe, sino también de práctica, para la vida, para el diario vivir. Ayuda en nuestro diario vivir, pero tenemos que pasarlo por el filtro de la Biblia. Vamos a ver otro pasaje. Dice la palabra de Dios también, aquí en Mateo capítulo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado. En el versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo se refirió a las Escrituras, diciéndole a Satanás que estaba escrito, que el hombre no solo iba a vivir de pan, sino de toda palabra de Dios, de lo que Dios ya había escrito, de lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil. Y la palabra de Dios es infalible, no contiene errores. La palabra de Dios es nuestra regla de fe. Otro pasaje también lo podemos encontrar en Hechos capítulo 17, comenzando ahí en el 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea escudriñaban las Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios es eficaz. Y es la única palabra que nosotros tenemos y en la cual descansamos. Es la palabra que nos habla de Cristo Jesús. Es la palabra que nos trae el Evangelio. Es la palabra que tiene vida y la palabra que imparte vida a través de la predicación del Evangelio, la cruz para nosotros. Dice otro pasaje que tengo por acá, Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, y este pasaje es muy importante porque este pasaje nos reafirma de que no solo las Escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios, sino que lo que tenemos en el Nuevo Testamento también es palabra de Dios, porque muchos, cuando por ejemplo el pasaje con el cual yo inicié, que fue segunda a Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, a veces algunas personas dicen, no, pero Pablo ahí se está refiriendo a las Escrituras y lo único que había en ese momento era el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sí estaba conformado ya, sí, es verdad, los 39 libros del Antiguo Testamento estaban conformados, pero los del Nuevo Testamento estaban siendo conformados, y aunque el canon aún no estaba cerrado, lo que ellos estaban escribiendo, los apóstoles y aquellos que escribieron el Nuevo Testamento, ya entre ellos los recibían como escritura, los recibían como palabra de Dios. Escuchen lo que está diciendo Pedro aquí. Y tened por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro dice, como también las otras escrituras. Pedro aquí está poniendo los escritos de Pablo, las epístolas paulinas, al mismo nivel de las otras escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento que ya estaba conformado. Pedro está poniendo las palabras de Pablo a este mismo nivel. Por lo tanto, todo lo que escribió Pablo y todo lo que se escribió en el Nuevo Testamento también es palabra de Dios y vino de parte de Dios, y lo recibimos, y es parte del canon que tenemos cerrado de 66 libros. Vamos a ver dos pasajes para concluir con este primer programa. Dice así, 1 Tesalonicenses capítulo 2, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo que cuando recibieron la palabra que él les había dado, la habían recibido no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Lo que Pablo escribió es palabra de Dios. Lo que Pedro escribió es palabra de Dios. Lo que Lucas escribió es palabra de Dios. Todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, así como el Antiguo Testamento. Un último pasaje está en Juan 16, en el versículo 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nuestro Señor
profetizó que cuando el Espíritu Santo viniera, os iba a guiar a toda la verdad. Y parte de ello es la continuación de la palabra de Dios, conformar lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento y cerrar el canon bíblico. Por supuesto, también incluye que el Espíritu Santo nos iba a guiar a Cristo Jesús. El Espíritu Santo iba a regenerar nuestros corazones. Y a través del Espíritu Santo iba a ser puesto en nosotros de parte de Dios arrepentimiento y fe, el nuevo nacimiento, para que nosotros miráramos al Señor Jesucristo, para que descansáramos, para que confiáramos, para que creyéramos en Cristo Jesús para salvación. El ministerio del Espíritu Santo en este sentido es guiarnos a toda la verdad, la conformación completamente de la palabra de Dios, las Escrituras, y guiarnos a Cristo y un entendimiento de Cristo a través de la propia palabra de Dios. Escritura. Solo la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica, no cualquier otra cosa, no los concilios, no la costumbre, no los libros históricos. Estas cosas nos pueden ayudar y estas cosas nos pueden guiar y nos pueden enseñar y son buenas para que podamos entender la palabra de Dios. Pero solamente la Biblia es suficiente para revelar a Cristo Jesús, para el conocimiento, para la justicia, para la santidad. Para todo lo que necesitamos es útil, para todo lo que necesitamos con respecto a fe y con respecto a práctica. Ha sido su programa Recuperando la Gracia y yo soy su anfitrión, Ruslan García. Gracias y paz.